Bueno, me alegra mucho poder compartir esta mañana y la verdad a mí no me tocaba, le tocaba a mi esposo como estaba en la lista, pero se está recuperando una infección, una viral que le dio muy fuerte y lo estamos cuidando porque mañana ya otra vez ya predica, entonces para que no se nos enferme, ya se está recuperando, así que él tampoco pudo estar anoche en la vigilia, tuvimos anoche una vigilia bien linda, bien poderosa. ¿Cuáles son los valientes que estuvieron anoche hasta la 1 de la mañana? Franklin, o sea que bueno, los tres. Estuvo muy bonita y yo decía, bueno, anoche hubo al principio esto, mucho, a ver, como confrontación y tiempo de oración, tiempo de gemir, de llorar, y después tuvimos un tiempo de gozo, de alegría. Yo digo, todos estos, el Señor nos ha dado todas estas emociones, ¿no? Yo las tengo que ver también un poquito desde el punto de vista psicológico, porque pues como mencionaba Ingrid, pues hemos hecho estudios en psicología y el Señor mira las emociones de las personas, ¿no? Es uno como uno no le puede decir al hijo, ay, no, no, no llore, no llore, porque a veces las mamás hacemos eso, ¿no? O no sé si a ustedes les habían dicho, pero a mi mamá me dice, ay, llore cuando me muera. Y tristemente uno sigue haciéndolo a los hijos, yo, ay, mamita, llore cuando yo me muera. Mientras tanto, eso no es para llorar. Pero resulta que el llorar es un sentimiento. Y Jesús lo vio y en el Sermón de la Montaña él se dio cuenta de los diferentes sentimientos que tenemos. Y no está mal enojarnos de vez en cuando, lo que está mal es que pase el sol sobre nuestra cabeza y el enojo siga, es decir, que mantengamos días y días de enojo. Nos podemos enojar, pero aprendiendo a controlar nuestras emociones, ¿no? Y bueno, yo sé que la semana pasada hablamos sobre bienaventurados los pobres o los humildes. Y bueno, hoy nos corresponde bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué linda palabra, Mateo 5:4. Pero tengo que hacer un paso sobre cuáles son las bienaventuranzas. Y yo hice aquí como un cuadrito. Vamos a ir con el PowerPoint. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y vamos al segundo, que es ¿cuáles son las bienaventuranzas? Entonces tenemos acá 8 bienaventuranzas y empezamos. Bienaventurados los pobres de espíritu, que yo creo que lo explicó muy bien, pero vamos a hacer ahorita un pequeño recuento, porque ellos es el reino de los cielos. Y después dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Después, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es más fuerte. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Muy bien. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Wow, este me encanta, ¿cierto? Verán bueno, todos son bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia. Porque, ¿qué dice? Pues de ellos es Pues el reino de los cielos. Bueno, y este mes estos 2 meses hemos estado hablando sobre el reino de los cielos, ¿no? Y hoy vamos a hablar, pero antes de eso yo quiero un poquito sobre la importancia de Mateo 5:3, que nos habla de la bendición que reciben aquellos que se sienten humildes y reconocen su necesidad de Dios. Reconocer la necesidad de Dios. ¿Cuántas personas, Dios los perdone porque muchos de ellos son personas que queremos mucho, ¿no? Que no quieren reconocer que necesitan de Dios. Entonces, la humildad no es esa pobreza donde no tengo nada, pero estoy maldiciendo. No, la humildad es esa necesidad de reconocer, ese reconocer que necesito de Dios. Y los hombres pobres en espíritu no se refiere necesariamente a una falta material, sino se refiere a una actitud de humildad ante Dios. Así que la humildad es tan importante, dice, esta es una actitud, buenos días, ahorita, ¿cómo están? Bien. Entonces, esta es una actitud fundamental para cualquier persona que quiera experimentar la salvación y la vida eterna. ¿Cuál? El reconocer. Pobres en espíritu, sé que hablaban la semana pasada.
Y la belleza de este versículo es que no hace referencia a un estatus económico, sino que se refiere a un estado de ánimo, es decir, a la humildad de reconocer que necesito a Dios. Porque, no, los pobres en espíritu, no, porque hay personas que Dios las ha bendecido económicamente y no por eso no van a ser, Dios no las va a reconocer, ni van a ser herederos del reino de los cielos, van a ser herederos. Si reconocen que necesitan de Dios para poder vivir. Así que el concepto de pobres en espíritu se refiere a aquellos que se dan cuenta de su necesidad de Dios y dependencia de Él. Yo necesito de Dios y necesito depender de Él. Y este estado de humildad es fundamental para nuestra relación con Dios y para poder vivir una vida plena y satisfactoria. Así que si el Señor te ha bendecido, eres un profesional exitoso o un empresario exitoso o eres una persona, una ama de casa tremenda que ha sacado hijos adelante y todo eso, pero dices que no reconoces a Dios, no eres pobre de espíritu porque tienes que reconocer que necesitas y dependes de Él. Esa es la humildad, que yo no soy autosuficiente, que yo no me creo en mí misma. Así que de esa manera recibiremos la bendición de tener a Dios presente en nuestras vidas y de vivir bajo su gobierno, es decir, el reino de Dios acá. ¿Cómo podemos aplicar este versículo para nuestra vida? Pues el versículo de Mateo 5:3 es una invitación a la humildad. Es una invitación a la humildad. Yo ya voy por allá. Es una invitación a la humildad. ¿Una invitación a qué? La humildad. ¿Y qué es la humildad? Reconocer que necesitamos a Dios. Reconocer que necesitamos a Dios. Y aquellos que son pobres en espíritu no dependen de sus propias fuerzas, sino de la guía, de la protección y de la bendición de Dios. Así que si queremos aplicar este versículo a nuestra vida diaria, debemos reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida y depender de Él para todo. Para todo, para todo. ¿Y cómo le mostramos a Dios esa dependencia? A ver, pregunto. ¿Cómo le podemos mostrar esa dependencia? Con obediencia, con oración, muy bien. Con la lectura de la palabra. Sí, con acciones. Si yo no oro, si yo nunca llamo a mi papá ni a mi mamá, los que gracias a Dios los tenemos vivos, si yo nunca llamo a mis padres para hablar con ellos, o a mi mejor amigo que llamo, que digo que le llamo mi mejor amigo y nunca lo llamo, ¿eso es tener una buena relación? No, es muy importante. Y ustedes saben una cosa, es muy importante crear ese hábito y después de crear un hábito, volverlo una forma de vida. Hay un libro que está ahorita muy de moda y es cómo crear hábitos, ¿no? ¿Y cómo puedo yo crear un hábito? Entonces dice, por 21 días, si tú por 21 días haces algo a la misma hora, por ejemplo, yo todos los días, no a la misma hora, pero sé que antes de salir de mi casa, eso, me doy un baño, ¿cierto? Normalmente lo hago, tiene que ser algo, pues que para yo salir de mi casa sin ducharme, no, yo lo hago. Ese en mí es un hábito. Ahora he parado un poquito de hacer ejercicio saliendo, pero lo hago en mi casa, camino. Y también ahora tengo el hábito de conectarme con la intercesión que comienza a las 6:30 de la mañana por Zoom. Ese es un hábito y cuando no lo puedo hacer, me siento como si algo me falta, ¿cierto? Entonces, mi invitación es a que podamos crear ese hábito todos los días, antes de salir de la casa, tener un tiempo de oración, porque ahí estamos reconociendo la humildad, ¿cierto? Tener un tiempo de oración por 21 días. Si lo logras hacer por 90 días seguidos, lo vas a convertir en un estilo de vida. Y qué lindo tener un estilo de vida, depender de Dios. No salgo de mi casa si no hablo primero con Dios. Dios es el primero que tengo que saludar. Al Espíritu Santo le tengo que invitar a mi vida, a mi casa,
a reinar. Muchas veces preguntamos, pero ¿por qué tanto desorden en mi vida? ¿Pero por qué tanto problema? ¿Pero por qué tanta ansiedad? Porque no tienes tiempos de meditar su palabra, tiempos de leerla, de profundizar, de orar, de hablar con ese amigo que es Él. Así que la humildad, bienaventurados los pobres en espíritu, es aquellos que reconocen que no pueden hacer nada si no están conectados a Dios. Amén. Ahora vamos a ir al tema que me tocó hoy, y es bienaventurados los que lloran. Pero será cualquier llorar. Esas palabras que dice ahí, bienaventurados los que lloran, pueden ser mal interpretadas, porque la mayoría de los que lloran no son consolados por la simple razón de que su dolor es un dolor que ciertamente no agrada a Dios. Hay dolores que no pueden agradar a Dios, ¿cierto? Pensemos un poquito. ¿Qué lloro, qué dolor no puede agradar a Dios? Sino por el contrario, es un dolor extremadamente innecesario y dañino. ¿Pueden creerlo? Hay dolores que son dañinos, que son innecesarios, que tú te los estás creando a ti misma o que los estás haciendo siguiendo tus propias concupiscencias, siguiendo tu propio egoísmo, siguiendo tus propios objetivos sin buscar. Por eso es que son tan importantes los dos versículos de Mateo 5, el 3 y el 4, porque se conectan. ¿Por qué se conectan? Porque si no soy humilde, es decir, si no busco depender de Dios, entonces me voy a buscar mucho sufrimiento y mucho llanto, pero ese llanto no tiene que nada que ver con mi dependencia de Dios, o me lo estoy buscando por mi necedad. ¿Sí? ¿Es posible? Claro, me lo estoy buscando por mi necedad, mi necedad. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. ¿Quién te- ¿Cuántos no quieren ser consolados por Dios, por el Espíritu Santo? Entonces, en Mateo capítulo 5:4 dice, y esta es la versión de la Reina Valera. ¿Quién lo quiere leer? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muy bien, esta es la versión Reina Valera. Y ahora yo quise leer la versión de la TCB, que es la traducción contemporánea de la Biblia que se hizo aquí en San Miguel, ¿no? Y dice, plenamente, ¿quién lo quiere leer? Plenamente felices los que están profundamente afligidos, porque ellos recibirán la completa consolación. Muy bien. Hay alguien que atrás lo lea. A ver, ¿quién lo quiere leer? No quiero. Ok. Que se ve, Sí. en Mateo 5:4, la palabra del Señor dice, plenamente felices los que están profundamente afligidos, porque ellos recibirán la completa consolación. Muy bien. Bueno, entonces eso me hace ir a mirar el verbo, ¿no? A mirar, vamos a descomponerlo para que sea un estudio profundo. Y esa palabra, bienaventurados los que lloran, viene de pentontes, que es un verbo sustantivo, porque dice los afligidos. Bienaventurados los felices, plenamente felices, los que están profundamente afligidos. Afligidos es la palabra eh, real, la traducción, más que los que lloran, sino los afligidos. Y está en un verbo sustantivo, sustantivado, es una voz activa, es decir, es una acción en modo participio, tiempo presente, o sea que están ahora afligidos, caso nominativo masculino de afligido, dice las afligidas, ni afligidos. Ahí vemos que incluye a todos, ¿no? Es plural, no solamente dice el afligido, sino los afligidos. Es decir, que es algo que puede pasar y que estamos en el mundo donde recibiremos aflicción, ¿cierto? Y después dice, ¿qué traduce este pentuntés? Los que pasan por momentos de extrema aflicción, los que están de luto. ¿Quiénes han estado aquí de luto? Que han perdido un ser amado, que han perdido su esposo, que han perdido sus hijos. ¡Wow! Qué doloroso debe ser perder un hijo. ¿Alguien aquí ha perdido un hijo? Tú has perdido un hijo. Sí, ¿y hace cuánto lo perdiste?
Hace 5 años. ¿Cuántos años tenía tu hijo? 34. ¿Y podemos saber qué le pasó? Aneurisma. Y no venía enfermo. Nada, fue algo. ¿Y qué sentiste? Perdona que te pregunte, pero es Fue algo muy doloroso, muy doloroso. algo inexplicable, porque recién hace un mes falleció mi papá. Ah, también falleció tu papá. Sí. Y, o Te sea, puedo pedir que hables fuerte porque como hay personas. Por favor. entonces, o sea, bueno, yo lo pude evaluar, ¿no? De la pérdida de mi papá, que tenía 94 años, también perdido, muy delicado, sufriendo mucho, versus la muerte de mi hijo. O sea, no se compara. Es muy diferente la muerte de un hijo. El dolor. Digamos así, a una persona que está sana y que no espera que muera de un momento a otro, versus la otra persona que está enfermita y esperamos que pase. Sí. Es un dolor interno que no lo puedo explicar. No puedo explicar qué fue lo que sentí, pero era mucho, mucho, mucho dolor. Y todavía pasan 5 años y sientes el dolor de tu hijo. Sí, es algo que quizá no es superado al 100%, pero entre todos siento que si no hubiese sido por la mano de Dios, no sé qué hubiese pasado. Conmigo me desmoroné mucho. Claro. Si no hubiese sido por la mano de Dios. Entonces, ahí están reconociendo los dos. Tu dependencia es una humildad, ¿no? Si no hubiera sido por la mano de Dios. Bienaventurados los humildes y bienaventurados los que lloran, los afligidos, dice la versión, en la traducción más exacta, porque ellos recibirán consolación, ¿no? ¿Puedo completar? Claro, por O favor. sea, yo no encontraba consuelo, era algo muy triste, muy profundo, y le preguntaba a Dios y le reprochaba, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y después de haber orado mucho y haber tenido mucho tiempo con el Señor, bueno, Dios me puso lo de la muerte de Lázaro. Ah, Y fue donde el Señor me habló y me hizo comprender ese vacío que yo sentía y las muchas preguntas que tenía, ¿no? Del por qué, para qué, Señor, por qué, qué pasó. Entonces, cuando el Señor me iba hablando, todo el capítulo de la muerte de Lázaro, pude ir comprendiendo palabra por palabra que no era lo que yo deseaba, era la voluntad del Señor, era que Él tenía un propósito por el cual mi hijo tenía que partir y, y mejor estaba con el Señor que en este mundo y con nosotros, es lo que eh, como conclusión lo recibí, ¿no? El Señor lo trajo acá con un propósito, lo cumplió y el Señor decidió llevarle. Entonces, yo no podía cuestionarle al Señor ni detenerle a mi hijo aquí ante la voluntad del Señor. Pues cuando Él dice, ya, hasta aquí llegamos, pues, llegamos y partiremos y... eso, conocer la Ujú. voluntad de Dios. Eso también hace parte de la humildad. Ajá. Bienaventurados los Entonces, humildes. cuando entendí eso, fue cuando recibí paz. Claro que ahora me duele, ¿no? Cuando lo recuerdo y todo me duele, pero siempre recuerdo, ¿no? Que el Señor dijo que fue la voluntad de Él. Y ante eso, pues nada puedo hacer y mejor está con Él que acá en este mundo. Claro, ya Ujú. está mejor, ¿cierto? Pero es un dolor, Sí. es una aflicción muy fuerte. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir su dolor? ¿Su aflicción? O sea, alguien que haya perdido un ser amado o haya tenido una situación. Bienaventurados los, se traduce, dice, afligidos en los que pasan por momentos de extrema aflicción, los que están de luto. Gracias por compartirnos, hermana. Queremos mucho. Te queremos mucho, Mari. Ahorita. Sí, yo también quisiera compartir un dolor muy fuerte. Yo tuve una niña, mi hijita, y ella nació sana y con una luxación de cadera. Eh, la llevé inmediatamente a hacerla tratar y hubo una mala práctica médica y eso produjo un daño terrible en su cadera. Pérdida de todos los huesos de su cadera, no crecía su cadera, provocando que no creciera su pierna, todo un cuadro terrible y apenas de una bebé.
Tenía 3 meses de edad cuando le sucedió una infección completa a todo su cuerpo. El cuadro era que iba a tener meningitis, iba a quedar descerebrada por toda la fiebre que tenía. Ese dolor eh, de ver a un hijo, una bebé, y le preguntaba yo a Dios, ¿por qué a mí? Eh, yo me consideraba una buena hija, un buen ser humano que le hacía el bien a todos. Me consideraba eso, pero no reconocía que era una pecadora y que vivía sin Dios. No tenía esa humildad de decir, necesito, te estoy hablando de que yo no conocía de Dios en el mundo. Así era, no tenía su humildad de reconocer que necesitaba a Dios. Pero después, cuando conocí de Dios, solo Él me pudo dar la resignación, hacerme una mujer fuerte para sacarle adelante a mi hija, porque si no era llorar y maldecir y preguntarme por qué a mí, y sin entender que Dios estaba en control de todo. Yo le decía a Dios, ¿por qué permitiste que a ella le pasara eso? ¿Por qué no sucedió algo ese día de la cirugía? Me hacía muchas preguntas, pero si no hubiese sido por Dios y yo no hubiese tenido esa consolación, primero resignarme, aceptar que esa fue la voluntad de Dios con un propósito, y aquí estoy. Wow, Ajá. bien. Sí, todavía existe ese dolor y es por eso son esas lágrimas, porque Claro, todavía uno siempre quisiera ver a los hijos que no les pase nada. claro. O sea, a veces uno dice que me pase a mí, yo doy todo por ellos, o sea, que a mí, y ese dolor de verle a mi hija así y luchar por ella hasta ahora. Sí. Y sí, pero es un dolor que te digo en agradecimiento porque así mismo Dios me abrió otras puertas y la primera puerta fue conocerle a Él y que mis hijos le conocieran y estén aquí. Lo más importante. Lo más importante. Wow, Ajá. es un dolor muy profundo, ¿no? Gracias por compartirlo, gracias a las dos valientes. Yo sé que todos hemos pasado por algún momento de dolor. Y si no han pasado, o si no han pasado por un dolor extremo, ya estamos preparados cuando lo pasemos, ¿no? Con esto. Y pues obviamente todos tenemos que pasar esa experiencia y aprender. Nadie nace aprendido, ¿no? Nadie aprende de otras experiencias. Así que este verbo de afligido era utilizado también en la literatura rabínica y la versión griega. Pero no quiero pasar de una parte que me salté que dice, viene del verbo pantenountes, afligido, que la traducción del verbo describe la realidad cruel. Muy cruel, ¿verdad? Cuando no puedo imaginarme cuando le dan a uno una noticia dura, una noticia de esas, como de la pérdida de un ser amado, dolorosa, y el ser humano lo tiene que vivir, ¿no? Como cuando alguien le dice tienes cáncer y te queda poco de semanas. Cada quien lo asume de una manera. Vamos a respirar profundo. Gracias por compartirlo. Yo sé que esto trae memorias y les hace sentirse como que otra vez ese dolor viene, ¿no? Y nos hace poner vulnerables. Pero gracias por abrir su corazón y compartirnos. Así que la Septuaginta, la versión griega de la Septuaginta, la describe como el dolor más profundo. Esa es la descripción, el dolor más profundo. Entonces no es bienaventurados los que lloran porque no se han podido comprar el carro último modelo, no. O no es bienaventurados los que lloran porque se acabó la novela y no terminó, no la pudieron ver, no. No, no es bienaventurados los que lloran porque no lograron hacerle el mal a otra persona o porque le tienen envidia o porque, ¿no? El llanto de quitarle a otro lo que le pertenece. No, es un llanto profundo, es un dolor profundo. Es una persona que experimenta, por ejemplo, eso, la muerte de un hijo, ¿no? La enfermedad de un hijo, que es un proceso doloroso, la enfermedad del esposo que uno ama, de una mamá, ¿no? Ver a la mamá sufriendo, eso debe ser fuerte. Así que, o también el engaño, las personas que han sido engañadas, eso debe ser un dolor muy grande. La infidelidad, por ejemplo, de la esposa, ¿no? De la mujer de su juventud con sus hijos, o del esposo, o un hijo que maltrata a un padre y lo golpea, que se han visto casos,
o un padre que le quita a su hijo lo que le pertenece, ¿no? Esta semana tuve una sesión de terapia con una persona, no, yo trabajo con una compañía que hacemos sesiones online. De vez en cuando me envían un paciente y este señor, este chico, lloraba tanto que yo decía, Dios mío, y él lloraba y me decía, profesional, es un ingeniero de telecomunicaciones con un trabajo muy bueno y de pronto le encuentran un tumor en el cerebro. Un muchacho joven, 31, 32 años, le encuentran un tumor y lo tienen que operar. Antes de la operación viene su papá, quien nunca lo crió, que él se crió con una abuelita porque su papá lo negó toda la vida, siempre él tuvo el rechazo de su papá, dice, y le dice, mi hijo, firme acá, que esto es algo médico para que podamos atenderlo, y resulta que le hizo firmar un seguro de vida a favor del papá. Y cada día que estaba en el hospital le daban al papá una suma de dinero, le daban una buena suma por todos sus gastos, pero el seguro médico de él le estaba cubriendo. Este muchacho tuvo una infección, después le dio hidrocefalia, su cabeza le crecía. Bueno, 2 años después sobrevivió. Él es un milagro y en esos 2 años dice que él tuvo un encuentro con Dios y que él sabe que ahora depende de Dios. Sin embargo, quedó con una pensión de sobrevivencia, una cosa muy, muy pequeña. Y cuando ya pudo caminar y todo eso, su papá un día le dijo, ay, mi hijo, acompáñeme al banco que necesito hacer algo. Pero él no entendía porque él sí tiene problemas ahora para comprender muchas cosas y razón por la que ahora no ha podido encontrar trabajo. Y estaba en la fila del banco y cuando ya iba llegando le dijo, mijo, tome, firme acá y pase allá. Y él firmó y pasó. Y después, a finales de año, lo llaman y le dicen, el propio papá tiene que hacer los impuestos porque usted recibió una suma de 300 millones de pesos. Y él, ¿cuándo lo recibí? Dijo, sí, usted me los dio como a título porque yo soy el beneficiario, usted no es el dueño. Y él no entiendo. Y él no entiende todavía, me explica, mi papá me hizo firmar, me dio eso, no tengo con qué comer y lloró todos los días porque él me llamaba desde Medellín, me decía, todos los días me como una sola arepa, eso es todo lo que tengo, llorando me lo decía. Y su papá se compró una casa nueva y yo le decía, ¿y tú por qué no le dices? No, mi papá, él era el beneficiario, él no entiende, pero tiene ese dolor de que su papá tampoco lo volvió a llamar, de que su familia nunca lo ha querido, su mamá lo rechazó desde que estaba en el vientre, está enfermo y ese muchacho lloraba y lloraba y yo decía, ¿cómo lo puedo consolar? ¿Cómo lo puedo consolar? Y yo dije, no está en mis fuerzas. Y ahí fue cuando empecé a hablarle del Señor y lo ubiqué, busqué una iglesia ahí, le mandé los datos, no he vuelto a hablar con él, pero les puedo decir una cosa. Dios siempre pone a alguien en el camino para consolarte. Y todos pensamos que nuestro dolor es el más fuerte, pero no. Siempre hay algo que alguien más está viviendo. Este muchacho necesita un trabajo y no puede, me dice, no me puedo aguantar en el computador mucho tiempo, no puedo estar en un grupo con muchas personas y lo que recibe es muy poquito, apenas para pagar el arriendo, me dice. Y si pago el arriendo, no pago los servicios, hay gente que está sufriendo allá afuera. Y hay veces nos quejamos por cosas pequeñas, ¿cierto? No es que les quiera hacer sentir mal. No, pero quiero decirles que realmente hay gente que tiene dolores profundos como una madre que te rechaza desde el vientre, desde su vientre, o un padre que nunca te quiere reconocer, o un hijo que te maltrata, ¿no? Hay muchos dolores, eso puede pasar. Así que los textos que utiliza el verbo describen que los judíos expresaban su dolor interno y los judíos expresaban su dolor de muchas maneras. Yo sé que ustedes lo han leído, ¿cierto? Era un dolor externo, pero ellos lo exteriorizaban como se rociaban ceniza, ¿cierto que sí? Se tiraban al suelo, se vestían de silicio, gritaban escandalosamente algunos. Yo sé que ustedes han visto, o sea, hasta en las películas de Jesús están las mujeres que lloraban, que estaban ahí al pie de Jesús. Imagínense el sufrimiento de la parte humana de la madre de Jesús, de María, cuando veía que estaban crucificando
a su hijo. Seguía siendo la mamá, ¿cierto que sí? Ese dolor, ese sufrimiento, entre otras, ¿no? Y estas acciones, como gritar escandalosamente, como rociarse con ceniza, como tirarse al suelo, como vestirse de silicio, de negro, estas acciones servían para evidenciar el profundo dolor que padecían en su interior. Eso no quiere decir que si tú no te vistes de negro no sientas el dolor, ¿no? Todos experimentamos el dolor de diferente manera. Todos lo sufrimos de alguna manera, ¿cierto? Muchas personas se escapan al dolor, ¿cierto? Se van, no quieren estar en ese lugar, prefieren irse de viaje o prefieren negarlo, pero el dolor está ahí, no lo han procesado, ¿no? Y los psicólogos, los tanatólogos, que es la especialización en el dolor por la pérdida de la muerte de un ser querido, hablan de los procesos que hay que hacer de duelo y no hay que saltárselos porque son muy importantes, ¿no? Y se comienza con una negación, como que la persona está negando ese dolor o está también con la rabia de que, wow, y bueno, hay una cantidad de procesos que están en el duelo, pero llorar profundamente también es saludable, ¿cierto? Llorar profundamente también es reparador. Y ese llorar viene del griego dakruo, dakruo, que este verbo significa derramar lágrimas, pero es esas lágrimas que a veces se derraman en silencio. Y es decir, llorar en silencio. Y ahí es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento, ese llorar, ese verbo dakruo. Es muy diferente al verbo klaio que aparece, por ejemplo, en Lucas 22:62. ¿Quién quiere abrir Lucas 22:62? A ver, vamos a buscar en Lucas 22:62. Entonces, aquí es cuando Pedro niega a Jesús. ¿Quiénes han leído esa historia? ¿Quiénes han leído esa porción del Nuevo Testamento? Yo quiero que alguien, a ver, un caballero con una voz fuerte, me vas a ayudar a leer desde el versículo 54 hasta el 62. Por allá, una voz fuerte, ¿quién lo hace? Versículo 54 de Lucas capítulo 22 hasta el 62. ¿Quién lo quiere leer? Dale. Y 54 dice la palabra de Dios. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro les seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Wow, ese es un lloro amargo. ¿Se imaginan la escena? Ya el Señor se lo había dicho a Pedro. Pedro, que estuvo tan cerca a Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no hemos experimentado el amor de Dios de tantas maneras? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha respondido la oración? Vamos a hacer por acá porque la luz me da. Él ha respondido ese clamor. ¿Cuántas peticiones el Señor no nos ha respondido? ¿Cuántas veces no hemos sentido su presencia que camina a nuestro lado? Como Pedro, que vio todo hasta caminó sobre el mar, ¿no? Caminó porque sobre el mar, era el mar de Galilea, caminó sobre el mar cuando
Jesús le dijo que viniera hacia él cuando tenía temor y apaciguó las aguas. ¿Cuántas veces el Señor no ha apaciguado las aguas de nuestro barco? ¿No? ¿En cuántas situaciones tumultuosas nos hemos visto, donde hemos visto la mano del Señor? Y así estaba Pedro, que vio cómo resucitó a Lázaro, cómo Jesús resucitó a Lázaro, que vio cuando sanó al ciego Bartimeo, que vio cuando levantó a la hija de Jairo, que vio cuando sanaba enfermos, que con solo tocar el borde de su manto una mujer fue sana. Todo eso lo vio Pedro, lo vivió y escuchó la palabra del propio y escuchó al propio Dios porque él les dijo, yo soy Dios. Y estando ahí, 3 veces le negó. Yo me imagino la escena, encendieron fuego en el patio, todos estaban alrededor y se acercaron a preguntarle. Y él dijo no, pero tuvo miedo, ¿cierto? Pero tuvo otra oportunidad para haberse recuperado, para haber cambiado y haber corregido su error. ¿Y cuántas oportunidades el Señor no nos ha dado en la vida para corregir ese error y lo seguimos negando? Tal vez no lo negamos como Pedro, con una voz verbal, con una voz así, pero lo negamos con nuestras acciones. Cuando los lugares donde vamos y en vez de predicar la palabra somos las personas que más atacamos, que más criticamos o que maldecimos, o en el trabajo no cumplimos con el trabajo, o en la casa somos el que menos testimonio damos, y por tercera vez vuelve y lo niega. Eso quiere decir que lo niega cuantas veces sean. ¿Cuántas veces has negado al Señor en tu vida? ¿Cuántas veces con nuestras acciones? Con nuestras acciones negamos al Señor. Entonces, Pedro, sí, él sí se dio cuenta porque el gallo cantó y le recordó. ¿Qué le recordó el gallo? Las palabras de Jesús. Que Jesús ya se lo había dicho, ¿cierto? Y lloró, ¿cómo lloró? Amargamente. Entonces, eso es un lloro muy diferente al que dicen serán consolados. Porque el lloro de serán consolados es un dolor muy profundo. Es un dolor, claro, del corazón. Y aquí lloró amargamente. Entonces, no quieren decir que no tenga arrepentimiento. Claro que sí, porque todos nos podemos arrepentir. Hasta antes de morir, ¿no? Todos nos podemos arrepentir, pero, uy, llegó mi cafecito. Gracias. No hay para todos. Sí, sí hay para todos. Claro que sí, claro que sí. Entonces, el verbo claio, quiero que identifiquen siempre que se acuerden cuando Pedro lloró amargamente, ese lloro es un verbo que en griego se escribe claio, que es un llorar amargamente. Ay, ¿qué aprendimos hoy en la capilla? Bueno, aprendí que Pedro lloró con amargura, por haber negado a su Señor, pero que ese lloro es muy diferente al lloro que habla en las bienaventuranzas, porque este es un lloro de amargura. Así que también significa, claio, gemir, llorar a gritos, lamentar, llorar sonoramente, y aparece en otros pasajes. Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 18. ¿Quién quiere leer Mateo 2, 18? A ver, alguien que levante su manito y me diga, yo lo leo. ¿Y quién quiere leer Marcos 5, 38? Entonces, Mateo 2, 18, ¿quién lo lee? ¿Tú lo lees? Mateo 5, 38. Mateo 5, 38, por aquí vi una voz. Cristian. Juan 11, 31. Hechos 9, 39. Dime. Los de Zoom, ¿alguien quiere leerlo? Hechos 9, 39. De Zoom, de los que están por Zoom. ¿Alguien levantó la mano? Hechos 9, 39 y Lucas 23, 28. Así que vámonos para Mateo, capítulo 2, versículo 18. ¿Quién lo tiene? En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 18, la palabra de Dios dice así: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada,
sus hijos ya no existen. Wow, Mateo 2:18, como hubo acá que algo que nos distrajo. Entonces, aquí está hablando acerca, el contexto es la matanza de los niños, ¿recuerdan? Que el ángel se le apareció a José en sueños y le dijo, levántate a José, el padre de Jesús, y le dijo, toma al niño y toma a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que lo diga, porque ¿qué era lo que pasaba con Herodes? Estaba matando a los niños y entonces al despertar en la noche José obedeció al Espíritu Santo y se fue y tomó al niño y a su madre, se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, y así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio de su profeta. Entonces, cuando se vio burlado Herodes, se enojó muchísimo y mandó, ¿qué hizo? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Se imaginan que mataran a sus niños menores de 2 años en Belén? Y en todos sus alrededores. Era desquiciado. Dijo, entonces se están burlando de mí porque le dijeron los magos que ya Jesús no estaba ahí, que el rey, como él esperaba, él pensaba que era un rey que le iba a quitar su trono. Entonces Herodes, ¿qué hizo? Mandó matar a todos los niños. Por un momento, pónganse en esa escena, cuando mató a todos los niños menores de 2 años. ¿Cómo sería las mamás sufriendo? Y entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Y ahí es cuando viene el versículo 18 que dice, voz oída en Ramá, grande lamentaciones, lloro y gemido. Y dice Raquel que llora a sus hijos, ¿no? Todos conocemos la historia y no quiso ser consolada porque perecieron. Y ahora les pongo un ejemplo actual. ¿Qué es lo que está pasando en Israel en este momento y en Palestina? Niños. Según cuentan, el 7 de octubre cuando comenzó el ataque de Hamas, entraron. Yo escuché un testimonio de unos bebés que me los metieron al horno delante de sus padres y los quemaron. Estando los padres amarrados, le sacaban los ojos a los padres delante de los hijos. Se llevaron a sus hijas. Se llevaron a sus hijas. Este grupo Hamas. Muchas de ellas siguen secuestradas. Algunas las han entregado y cuando las han entregado, los estudios que les hacen sus autopsias y todo eso encuentran que han sido estas niñas abusadas y hasta muchas de ellas estaban embarazadas y las han matado. Ustedes se imaginan el dolor de un padre de tener una hija. Ahora voy también al otro grupo, los padres que están sufriendo por sus hijos palestinos, que no tienen nada que ver tampoco, ¿no? Es una guerra, son mentes que se dejan usar por Satanás. Ese dolor se está viviendo en estos tiempos. No es el dolor por no poderme comprar los zapatos que me gustan. Es un dolor por sufrir, por perder, por sentir la persecución, la tortura, la injusticia, la maldad del ser humano. Entonces, ¿cómo no hay dolor esta semana cuando alguien quema en las montañas y le quema la casa a una familia, a varias familias, los animalitos que no tienen nada? No hay unas mentes que están muy pervertidas causándole dolor o usadas por el enemigo, por Satanás, por el diablo. Tenemos los ejemplos acá cerquita, ¿cierto? Nos hace falta salir, ir a predicar, así con un pequeño gesto, con una pequeña siembra que hagamos de la palabra de Dios, estamos haciendo algo diferente. Nuestra vida tiene que tener un propósito. Nuestra vida tiene que tener un propósito. Y nuestro propósito no puede ser el de pararnos, trabajar, pagar las cosas, comer, de pronto el fin de semana ir al centro comercial, comprar, gastar y volver el ciclo. No, hay un propósito divino. Yo les hablaba el domingo sobre la marca, ¿no? No sé quiénes estuvieron sobre la marca registrada. ¿Cuál es tu marca personal? ¿Cómo te conocen afuera? Como la persona
que siempre tiene una palabra de amor, una palabra de aprecio, una palabra que te anima, o la persona que siempre está juzgando, criticando, hablando negativo? ¿Cuál es el propósito en tu vida? Así que vamos a leer ahora y no me desvío. Marcos 5:38, ¿quién lo tiene? Bien. La palabra del Señor dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Exacto, estaban llorando, bueno, ese era un dolor, alboroto, gritaban mucho para darnos un ejemplo de cómo mostraban el dolor los judíos. Ahí lo que estaba pasando era la hija de Jairo, ¿recuerdan? Que la hija de Jairo Jesús vino y la sanó. Y la sanó, pero ahí lo que nos quiere mostrar es que vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Le dijo Jesús, la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi. Talita cumi, que traducido es niña, levántate y anda. Y la niña se levantó y andó. Así que ese dolor, ese sufrimiento que viene el Señor y que cambia tu vida y que te transforma, ¿no? Es ese llanto también que necesitas tener cuando estás orando y pidiendo a Dios por un milagro. ¿Me hago entender? Ese llanto que es de súplica, de gemir. La palabra dice que nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo nos enseña y que Él nos enseña a pedir y lo hace para que lo hagamos con gemidos indecibles, ¿cierto? ¿Cuál es esa petición que tú tienes? Y aquí vemos el ejemplo de la hija de Jairo, que estaban todos llorando, clamando, lamentando, y por ese clamor el Señor tuvo que venir. ¿Se imaginan el clamor, el alboroto que había? Entonces es ese clamor que te sale de lo más profundo para buscar ese milagro que tú quieres, que si es la voluntad de Dios, ¿no? Será. Y ahora, ¿quién tiene Juan 11:31? Los judíos que estaban en la casa consolando a María vieron que ella se levantó rápidamente y salió. Ellos la siguieron porque pensaron que iba a la tumba para llorar. Pensaron que iba a la tumba para llorar. Aquí habla de María, ¿no? Cuando fue la muerte de Jesús. Y ahora no vamos a detener tanto. Hechos 9:39. ¿Quién tiene Hechos 9:39? ¿Alguien de acá? De Zoom dijeron, ¿le leo, hermana? ¿Quién es? Amén, amén, Rita, amén, de Zoom. amén. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le levantaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellos. Muy bien, gracias. Estaban todos llorando el dolor de haber perdido a su amigo, ¿no? Estaban ahí. Lucas 23:28, ¿quién lo tiene? Gracias. Jesús se volvió hacia ella y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Wow. De ese verso podríamos hacer una predicación hoy acá. Mujeres, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren por sus hijos, ¿no? Lloren por ustedes y por sus hijos. ¿Cuántas aquí no hemos clamado por nuestros hijos? Y si no han clamado, estamos mal. Hay que clamar por los hijos. Es nuestra responsabilidad, ¿no? Ver un hijo sufrir, ver un hijo pasar por una enfermedad es algo muy doloroso. Pero yo creo que lo más doloroso es ver un hijo que pierda la salvación. Así que esa es mi invitación hoy, a que clamen, a que lloren, a que intercedan por la salvación de sus hijos. Y si ustedes están pasando por un momento difícil con un hijo,
Recuerden que bienaventurados los que lloran porque serán consolados, pero sigan gimiendo. Y es un gemir profundo que solamente se hace en la presencia del Señor. Allá es donde tenemos que ir y clamar. Y si tú eres hijo y es el que estás haciendo sufrir a tu mamá, es tiempo de arrepentimiento, ¿no? Pero clamemos por nuestros hijos y no nos dé pena llorar, porque ese llorar es un llorar profundo de un dolor. Y aquí estamos para eso. Yo les invito a que clamen por sus hijos, por la salvación de sus hijos, por no solamente la sanidad. Yo esta semana, este mes ha sido un poco difícil para mí porque este semestre, porque mi hijo hace 2 años tuvo una fractura en su pie, en su tobillo, y él se dejó así. Y hace 2 años, que es más o menos el tiempo que nos vinimos, pues yo tampoco le puse, no lo veía todo el tiempo. Y él parece que estaba caminando mal, hasta en enero, que me enfoqué en buscarle un ortopedista especialista en el tobillo. Y cuando le miraron, me llama, yo estaba acá como en marzo, me dice, mami, llorando mi hijo. Qué duro ver a un hijo llorar, ¿cierto? Dice, mami, mi hueso está muerto, no tengo hueso. Perdí cartílago totalmente. Tengo el hueso separado del cartílago. Y mostraba, yo decía, ¿será que es verdad? Y le mostré aquí a algunos doctores acá y miraron totalmente perdido. No sé cómo caminaba, no sé cómo lo hacía. Y así iba al gimnasio, así jugaba basquetbol, así. Le tuvieron que hacer una cirugía de reconstrucción y le injertaron, ¿cómo se llama ese cartílago en el tobillo? Y el doctor, esa cirugía duró como 7 horas. Nosotros con mi esposo, después del servicio, ese domingo, para poder llegar a esa cirugía, tuvimos que viajar y fuimos hasta Perú, porque no encontrábamos vuelo. De Perú toda la noche, llegamos hasta Miami, de Miami a Orlando, y él entró a cirugía como desde las 8 y nosotros llegamos a las 12 del día y él no había salido de la cirugía. Y hasta las 4 de la tarde que salió y sale el doctor y dice, fue una cirugía muy complicada. Hemos hecho todo, esperemos que el cartílago asimile y mínimo son 6 meses que él tiene que estar acostado en recuperación. Y es muy difícil cuando te dicen que tu hijo tiene que ser un hijo activo, que está en la universidad, que está trabajando y que fuera de eso ahora cambia todos los planes, ¿no? Pero mira el Señor cómo es de fiel, aunque cuando él se despertó y el doctor le dijo, te tienes que cuidar y todo eso, y después llevarlo a la casa y que se esté quieto con el pie para arriba y está pesado y todos ayudándole. Pero mira el Señor cómo ha sido fiel. Eso fue el 1 de julio y hace un mes tuve que, sí, viajé porque estaba su recuperación de su rehabilitación física. Y yo acompañándolo a la rehabilitación y él es pesado, y es pesado. Gracias a Dios mis papás han estado ahí ayudándome, pero mis papás son personas mayores de 75, 79 años que no pueden con él solo. Pero el médico me dice, estoy tan asombrado de la recuperación de él, es que han pasado 3 meses y ya en estos 3 meses puedo decir que ya puede empezar a caminar sin silla de ruedas, que fue un proceso, silla de ruedas, muletas, una bota, y ahora ya puede caminar sin la bota. Y yo le digo, hijo, solamente el poder de Dios. Todo el tiempo le tengo que inculcar, es el Señor. Vamos a darle gracias al Señor. No podemos negar lo que el Señor está haciendo. Oremos sobre tu pierna. Y había momentos en que sus sentimientos estaban encontrados porque prácticamente este semestre no pudo estudiar. Él también tiene sus gastos, aprendió ya a ganar y ahora tiene que su tarjeta de crédito, que sus gastos, mamá, ¿qué hago? Todo eso, uno dice, Dios mío, los hijos tienen 21 años, ¿no? Y ya tiene tantas responsabilidades en su cabeza. Uno le duele ver a un hijo sufrir, ¿cierto? Así sea grande, así sea de 50. Le duele a uno. Pero no paremos de orar y de clamar por la sanidad y la salvación de nuestros hijos. Y ya, gracias por escucharme mi testimonio, mi paréntesis, pero ese ha sido mi sufrir y muchas, si no me han visto es porque he estado en esto. No es que, ay, los pastores no, la pastora no está, no. La pastora también es mamá y tiene un hijo porque no sería un buen testimonio si yo no estoy donde mi hijo me necesita, ¿cierto? Y le doy tantas gracias a Dios porque Él ha puesto su mano sobre mi hijo y lo ha sanado. Y así como lo ha hecho
sobre mi hijo, lo va a hacer sobre el tuyo. Sobre esa sanidad que necesita, espiritual o física, pero Dios lo hace. Y sabes que yo oraba por mis hijos aún antes de casarme. Les digo, oren por sus hijos y oren por los esposos y las esposas de sus hijos, para que el Señor escuche esas oraciones no vuelven vacías. Sigamos. Entonces ahora vamos a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Qué importante 2 de Corintios. A ver, ¿quién quiere leer 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11? 7, 8, 10 y 11. 2 de Corintios 7, 10. Gracias, María. Bien. La tercera, ¿no? Ah, ¿tiene la TCB? Nada. Sí, pero quiero entonces primero la otra versión, la Reina Valera. ¿Quién puede? Tenla ahí, primero leemos la Reina Valera y después la TCB. Dale, lee la Reina Valera. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Y el 11? Porque aquí, Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Muy bien. Entonces dice, porque la tristeza, que es según Dios, porque hay una tristeza que no está de acuerdo, es una tristeza que es producida por nuestras pasiones, ¿no? Pero la que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, esa persona que se va a una fiesta, se llena de alcohol, comete adulterio, fornicación y al otro día está arrepentido de, uy, no, y está, ¿cómo le dicen acá? Chuchek, eso. Esa palabra no me la pude aprender, pero bueno, les da eso, que es restaca, es guayao, que es chucheca, ¿cómo se llama? Quichua. Eso como que, ay, no, toda esa plata que me gasté ayer, me porté mal, le pegué a mi mejor amigo, le fui infiel a mi esposa o a mi esposo, pero sobre todo negué a Jesús, a los que ya lo conocen, ¿cierto? Es ese dolor, pero esa tristeza produce muerte cuando no hay arrepentimiento, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Y después dice, porque aquí, ¿qué solicitud? Es decir, ¿qué ganancia produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Vindicar es como devolverle a alguien lo que le pertenece. En todos habéis mostrado limpios en el asunto, dice. Ahora vamos a leer la TCB, esa es la importancia de la traducción contemporánea, porque van a ver la claridad con la que se hace esta traducción. Y ahora sí, no la tengo. Dale, por favor. La tristeza bien asimilada es la que produce un cambio de corazón y de vida. Un arrepentimiento que lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. Hay que construir resiliencia. En cambio, la tristeza mal asimilada se convierte en remordimientos que lleva a la muerte. Miren, la tristeza que ustedes vivieron fue transformadora y produjo notables cambios. También vivieron sentimientos encontrados. Reaccionaron con mecanismos de defensa, indignación, temor, recuerdos de afectos, reivindicación. Esta tristeza los hizo más reverentes, más humanos, y todo esto los llevó a una restauración interna.
y nos condujo a una pureza de vida. Mire, yo me tomé el trabajo de poner en rojo lo más importante. O sea, todo es importante. ¿Pero por qué? O sea, esto es, yo creo que no hay un niño pequeño, hay veces vienen niños pequeños y yo les pregunto y ellos me explican mejor. Hay veces viene por ahí Camila y eso. Es que es una tristeza bien asimilada. Es la tristeza no que da el pecado, que da el arrepentimiento verdadero, no el remordimiento. Porque, ay, qué remordimiento de haberme gastado ayer esa plata en esa borrachera. Uy, tengo un remordimiento de haberme robado eso, porque hay gente que roba todavía. O qué remordimiento de haber juzgado a esa persona y estar hablando de esa persona sin que esté presente. Eso es un remordimiento que nos lleva a la muerte. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Gálatas 5, ¿no? ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Es la diferencia entre los frutos de la carne, ¿no? Idolatrías, hechicerías, brujerías, maledicencias, blasfemias, adulterios. ¿Qué más dice? Fornicación. Y dice chismes, dice murmuración. Ahí lo pueden leer en Gálatas capítulo 5. Pero los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu que digo yo, que viene todo en una canasta. Es que cuando uno tiene relación, una buena relación con el Espíritu Santo, viene todo como cuando a ti te han regalado alguna vez una canasta de frutas. ¿Sí te han regalado? ¿Alguna vez, Rosito, te han regalado una canasta? Bueno, ahí nos dicen, mira, sabes que viene la canasta, pero solamente te voy a dar la manzana y devuélveme el banano y te voy a dejar ahí las uvas, pero devuélveme las fresas. No, viene una canasta de frutas, con todas las frutas. Y esa es el fruto del Espíritu Santo. Vienen todos ahí. Entonces a mí no me digan que es que yo estoy bien con el Señor y lloro y todo eso, pero no he podido dejar de maldecir. ¿Por qué no? El Espíritu Santo te transforma, porque es la semilla que tú siembras. ¿Cómo? En la oración, en la lectura de la palabra, en los tiempos con el Señor, personales. Así que la tristeza bien asimilada, es decir, tengo una tristeza pero que me lleva al arrepentimiento, a un cambio verdadero de mi corazón para que me lleve a la salvación. Y hay que construir resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Es es la capacidad ¿cómo se dice? De levantarse. ¿Cómo es tu nombre, mi hermana? Juanita. Juanita, la resiliencia fue lo que tú hiciste cuando dijiste, tengo que afrontar este dolor tan profundo y seguir adelante. La capacidad de adaptarse a ese dolor, a esa situación dolorosa, ¿cierto? Dime, y convertirlo en una fortaleza. Esa parte me faltaba, Franklin, ¿sí viste? Dale, Albita. Se puede dar que en medio de los remordimientos la Benita. persona comience a adquirir, o sea, el conocimiento en el espíritu para poder transformar ese remordimiento en arrepentimiento. Puede ser. Sí se puede dar. Puede ser, pero entonces ahí ya es un arrepentimiento. Pero simplemente si hay solo remordimiento, Porque cuando nada. se reconoce que hay remordimiento, le digo porque en alguna ocasión Sí. yo sentí remordimiento por algo que había Sí. hecho y me daba mucho. Cuando ya comencé a conocer los caminos del Señor, yo dije, qué mal que me encontré esa ocasión. Ahí el Espíritu Santo te Entonces, estaba. ahí, yo tampoco pensé que cuando no estaba en el Señor también pensaba que no, o sea, no me sentía tan mal como se dice, ¿no? Sí. Entonces dije, no hice bien, pero bueno, porque yo respondí de acuerdo a lo que me hicieron. Entonces yo respondí supuestamente de acuerdo a lo que me hicieron, pero yo Sí. fui más contundente, más fuerte, digamos. Pudiste más duro. Sí. Porque El más- que pega de últimas pega dos veces. no puede pegar así. No, o sea, pero Pero es fue el más dicho. fuerte. Entonces de ahí ya pasó el tiempo, yo conocí al Señor y yo decía, no, yo me porté muy mal en esa época. Sí. Y comencé a buscar el arrepentimiento. Era como que si lo buscara, decía Sí. yo, eso tengo que cambiar. O sea, Pero ahí hubo no solo más remordimiento, hubo arrepentimiento.
Es que es que la tristeza bien asimilada es la que produce un cambio de corazón, porque tú puedes decir, me porté mal, pero no importa, se lo merecía. Y no me arrepiento, la próxima lo hago más. Yo sí, y yo no soy santa, alguna vez también lo pude haber hecho, no sé, no me acuerdo un ejemplo concreto, pero sí, cuando a uno lo hieren, pero no, cuando el Espíritu Santo lo empieza a uno a guiar, uno dice, no, Señor, yo no puedo actuar así, yo tengo que perdonar. Y es por eso es que el Señor es tan sabio, porque si perdonamos, nos sanamos. En cambio, si seguimos en la batalla de la venganza y todo eso, el corazón se va entristeciendo, se va poniendo negro, ¿sí? Perdonarse a sí mismo. Eso también, No porque, perdonarse a sí mismo. claro, porque cuando uno sabe que hizo algo mal, se tiene que perdonar a sí mismo. Porque usted sabe una cosa, hay algo que se llama sentimientos de culpabilidad, que te empiezan a atacar y a decir, si no hubieras hecho eso, fue tu culpa. Por tu culpa perdiste esta bendición, por tu culpa, porque hiciste este. Entonces, el Señor nos llama a que nos perdonemos. Sí debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos, pero para cambiar. Y vuelve acá, la tristeza bien asimilada es la que produce un cambio de corazón. De Señor, yo voy a cambiar esto, pero muchas veces es tu mente la que te hace sentir culpable de cosas que realmente no eres culpable. Pero el Señor quiere que tengas una relación con Él para que aprendas a discernir a través del Espíritu Santo qué son esas emociones que tienes, ¿sí? Es normal sentirse preocupado, pero no es normal vivir en constante preocupación, porque eso te va a generar una ansiedad generalizada por todo. Y eso es pecado, porque eso es no depender de Dios y no aprender a confiar en que Él tiene control de todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la tristeza mal asimilada se convierte solo en remordimientos que llevan a la muerte, porque no lleva al arrepentimiento. ¿Y cómo sabemos que sí lleva un arrepentimiento? Porque hay un cambio en el corazón. Y después miren la tristeza que ustedes vivieron, fue transformadora. Mira, a ver, a quién no quiero ser, pero no, ustedes no son lo mismo que fueron hace 10 años. ¿Cierto que no? Si en la vida cristiana son lo mismo que hace 10 años, algo está pasando mal. Algo no están creciendo. ¿Sí? Tienen que empezar a transformarse y a producir cambios notables. Y esto va muy pegado a los frutos. Cambios notables. ¿Sí? Todos vivimos sentimientos encontrados. Mira esta versión, sentimientos encontrados. ¿Quiénes no han tenido eso como tú dices? Uy, ese deseo de que, ¿por qué me hace esa persona? La odio. Una vez yo dije algo, yo no sé si mi esposo me está escuchando, pero bueno, se los voy a contar, pero que no salga de acá, bueno. Me lo prometen los que están por allá. Por lo menos que no salga del Valle de los Chillos. Bueno, no, porque hay algunos que están por allá. ¿Alguna vez, algo, no sé, no me acuerdo el ejemplo, puede ser que limpié el baño y mi esposo volvió y lo dejó. No sé, algo pasó, ahí se afeitó y dejó todo. Algún ejemplo, no me acuerdo. Y yo tenía una cita con una amiga y cuando me senté me dices, ¿cómo estás? Y le digo, mira, hoy siento que me cae mal mi esposo, me cae mal. Y ella, ¡oh! ¿Tú eres la pastora? No. Ella se quedó callada y no me dijo nada, pero ella no se aguantó y le contó al esposo. Y fue y le contó al esposo. Ay, imagínate que Olguita me dijo que le caía mal el esposo. Y entonces, después son unos amigos que los queremos mucho y nos invitaron a su casa, vengan. Y llegamos allá y me dice el esposo, Olguita, estoy preocupada, que te cae mal Nelsito, porque pues le dicen Nelsito porque lo quieren mucho. Y yo, ¡ah! Y entonces después le dije, sí. O sea, ese día me cayó mal por algo que hizo, ¿no? Y yo le conté a mi amiga y mi amiga, está bien, todos se nos puede zafar. Pero es que sí, algún día te puede caer mal tu esposo. ¿Por qué no? Si tú estás dando y de pronto hace algo que te duele, sentimientos encontrados, ¿no? Por ahí la persona que amas tanto te puede caer mal algún día, sí. Cierto que sí, aquí las que somos casadas y los que son casados, sí. Pero eso no quiere decir que no lo amen. Ay, los esposos están preocupados. La pastora está diciendo que le cae mal. No, es que hay veces hacemos como a ustedes les puede caer algún día algo que su esposa hace mal.
Pero somos seres humanos, Dios nos dio sentimiento, nos dio emoción. Hay veces me puede disgustar algo que hace una amiga, pero no por eso deja de ser mi amiga. Y yo voy a estar ahí para ser su amiga, ¿cierto? A veces a ustedes les puede disgustar algo que hizo la pastora, que yo hice, discúlpenme, porque somos humanos, ¿no? No, pero no me van a decir que les cayó mal, que mi esposo no sepa que yo algún día dije que cayó mal. No, él sabe, porque después le dijeron y nos reíamos. Pero después escuché a alguien decir sí, porque no tienen todo el día que decir, ay, lo amo, cuando hay cosas que te hacen mover el corazón, sentimientos encontrados, como está acá en 2 Corintios 7:11, y dice, pero reaccionaron con mecanismos de defensa, con indignación, ¿no? ¿Cuántas mujeres no han tenido que perdonar que los esposos, mira, acá he conocido muchos testimonios de que han tenido que criar un hijo que tuvieron afuera del matrimonio y se los han traído a la casa arrepentidos, pero mira aquí el hijo por delante y tener que criar ese hijo con amor. Conozco mujeres que han hecho eso y las admiro por haberlo hecho. No estoy diciendo que hicieron bien o mal, no sé, cada corazón es diferente. ¿Cierto? Si hicieron bien o mal, no sé, ellas sintieron compasión de ese bebé o no. Cada persona es diferente, no estoy juzgando a la que no le crió el hijo, pero hay unas que lo han hecho. Mecanismos de defensa, indignación, temor, pero ¿qué más hacen? Reivindicación. Pero esa tristeza nos tiene que hacer más reverentes. ¿Y ante quién tenemos que rendir reverencia? Ante Dios. Antes de tener misericordia o compasión justo por este caso que está conversando, primero será que uno se resigna a la situación en la que está viviendo, que Dios te da esta confirmación para que aceptes lo que estás viviendo y luego la fortaleza o Puede ser, es que la resignación como que es la aceptación. Es que eso es un duelo también, hay diferentes clases de duelo, ¿no? El duelo de la pérdida del ser amado, el duelo de la pérdida de un buen trabajo. ¿Cuántos se han quedado sin un buen trabajo? De la nada, les han dicho ya no más. ¿A quién le ha pasado? ¿Sí? A ti también te ha pasado. ¿O cuántos han perdido todo su inversión en una empresa y les fue mal y perdieron el emprendimiento? ¿A quién les ha pasado? ¿O cuántos han sentido la traición de una persona querida, de un amigo, Sí, uy, te ha pasado todas, niñita. ¡Qué tan fuerte! Muy bien. Muy bien. O eres la única valiente que atreve, las demás se quedan ahí callados. Muy bien. Unos están como que cuento, no cuento. O quienes se han sentido traicionados, sí, o sea, ¿a qué voy? A todo ese dolor que hemos vivido, esa tristeza, que si es bien asimilada, nos tiene que llevar a ser más reverentes. Es decir, a llegar más a la presencia de Dios porque Dios restaura. Y después dice, más humanos, porque más humanos, ¿por qué? Porque tú aprendes a perdonar cuando entiendes que el otro es un ser humano también y se equivoca y comete errores y no es perfecto y también está en un proceso. ¿Quién eres tú para no perdonar si Dios ya perdonó? Si Jesús ya perdonó. Uy, eso suena terrible, pero es así, pero es así. Por alguna razón, Jesús dijo que pusiéramos la otra mejilla, ¿cierto? Y eso es otro estudio más profundo, pero el verdadero arrepentimiento, la verdadera tristeza nos hace más humanos, es decir, tener más empatía con el otro, tener más empatía con el otro ser humano. ¿Qué es ser empático? Que yo me pongo en los zapatos de esa persona, que esa persona pasó por tentaciones, fue una persona débil, fue una persona que cayó. ¿Quién soy yo para juzgar si esa persona realmente está arrepentida? ¿No? Entonces, una cosa es resignación, ¿sí? Que es la aceptación, pero la otra cosa es también tomar una persona que perdone, es una persona muy valiente, porque prefirió sacar ese dolor de su corazón y aceptarlo
Aceptar a esa persona y perdonarla y verla con amor en vez de verla con odio o ver esa situación y aprender de esa situación. Así que todo esto lo lleva a una restauración interna. Si no hay restauración interna, entonces esa tristeza no ha sido bien asimilada. El perdón es casi muy difícil si no está Dios en el piso de la Un verdadero perdón sin Dios no es posible. No es posible, porque yo no, cuando no tenía a Dios en el mundo, no podía perdonar ni a mí mismo. Era imposible. Ese de perdonarse uno misma está bien, muy importante. Sí, porque cuando uno no se perdona a sí mismo, vienen los sentimientos de culpabilidad, ¿cierto? Que son los más fuertes. Restauración. ¿Qué es restauración? Restauración, dice. Y todo esto nos lleva a una restauración interna. La restauración se refiere a reparación. Reparar lo que está dañado. Pero también se refiere a restablecer. Y ahí es cuando hay restaurar, restablecer, por ejemplo, restablecer el matrimonio o restablecer la relación con esa persona o restablecer mi vida, volver a creer que puedo volver a emprender más adelante, si lo hago bien, si lo planeo, o restablecer, sí, hay gente que no vuelve a la iglesia porque algo le pasó, algo no le gustó o alguien lo ofendió, pero tienes que restablecer tu asistencia, el congregarte en la iglesia. La acción de restaurar es restituir, y restituir es darle a las personas lo que les pertenece en justicia. Restituir, recuperar, es renovar. ¿Cómo me renuevo todos los días? ¿Cómo me renuevo? ¿Cómo me recompongo? ¿Cómo me rehabilito? ¿Cómo refacciono? Es como cuando tú tienes en la casa una pared que está llena de humedad, y se va cayendo la pintura y se va destruyendo. ¿Qué pasa si no arreglas esa pared? A ver, los que trabajan aquí en construcción o los que hacen. Se daña. No necesito ser una experta ni una ingeniera con maestría en infraestructuras y estructuras para saber que se cae. Si esa pared se daña, ¿qué pasa? ¿Y qué puede pasar? ¿Y qué puede pasar en general a la casa? La casa se puede caer, ¿cierto? Y más si es una pared que es una columna. Tenemos que repararnos, tenemos que refaccionar esa área de nuestra vida que está mal. ¿Cuál es esa área de tu vida que te produce tristeza, que te produce llanto, que te produce dolor interno, pero que no has restituido, porque no la has asimilado? Como que un cambio, una renovación, una restitución. Ese es el verdadero sentir o la verdadera intención de bienaventurados los que lloran, los afligidos, porque recibirán consolación. Es decir, los afligidos de tal manera que se arrepienten, ¿no? La aflicción que trae el arrepentirme de mi pecado y la aflicción que trae el darme cuenta de mi pecado, de mi falta de dependencia de Dios, como decía en el versículo anterior, porque todo Jesús lo hizo como con una secuencia importante. La aflicción que trae arrepentimiento. Por eso este versículo de Mateo 5:4 va muy unido a 2 Corintios 7:10. Y no lo olviden. Si algo aprendimos hoy en la academia, es el significado de bienaventurados los que lloran, y que va unido también a 2 Corintios capítulo 7, versículo 10-11. Es esa aflicción, ese dolor profundo que experimento interno, pero es una tristeza que va asimilada al plan de Dios, de cambio, de transformación, de renovación. Así que esa tristeza te tiene que hacer más reverente. Juanita, ¿esa tristeza por la que tú pasaste te hizo más reverente? Cuando tú dices, aprendí que la voluntad de Dios es esta.
Y dijiste que Lázaro, ¿te acordaste de eso? Te hizo ir a la palabra, ¿cierto? Y te hace estar acá. Y aunque te duela, porque es la pérdida de tu hijo, pero tú sabes que tu hijo está mejor, ¿cierto? Y te hace más reverente porque entiendes la voluntad de Dios. Es la tristeza que te hace más reverente, María, a ti también. Sí, me hizo entender también que era la voluntad de Dios con un propósito en mi vida. Con un propósito, más reverente. ¿Cuál es la voluntad? Tú acabas de pasar, si alguno de ustedes acaban de pasar o están pasando por una situación que les produce dolor profundo, pregúntense si ese dolor los está haciendo más reverentes, si ese dolor les está haciendo transformarse, un cambio de corazón, una transformación. De pronto estabas bien, pero vas más, mejor, vas progresando en el Señor, vas creciendo, vas siendo más fuerte, va creciendo tu fe, una fe que se identifica con Jesús, una fe identificable. Es decir, ustedes saben que hasta los demonios creen, pero nosotros cuando creemos con esa fe identificable, es que queremos identificarnos con Jesús, que no solamente le creo, que no solamente sé que es una fe por convicción o por conocimiento de la palabra, una fe epistemológica, no del estudio de la fe por el conocimiento, no, sino porque lo vivo, porque tengo una relación directa con Jesús, porque he hecho de Él el centro de mi vida. ¿Ok? Y no los estoy acá regañando ni juzgando. No, 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 no se sientan regañados. Siéntanse más bien, ¿cómo se llama? Retados a tener una mejor relación con el Señor. Yo hoy quiero volverles a repetir, sentimientos de culpabilidad no vienen de Dios. Dios no te quiere juzgar, Él te quiere perdonar, te quiere amar, te quiere sanar, pero tú tienes que ser más reverente para que haya una restauración interna. Y reverencia es que yo voy a su presencia con reverencia, que quiero entrar por sus atrios con acción de gracias, con acción de gracias. Y eso conduce finalmente a una pureza de vida. ¡Wow! Pureza de vida. Eso no será solamente para los monjes, ¿cómo se llama? Tibetanos del Tíbet, tibetanos. Es pureza de vida. Eso es muy difícil, ¿o no? Vida pura, los frutos del Espíritu Santo. No lo vamos a hacer nunca en nuestras fuerzas, sino en el poder de Él. Y vuelve, por eso se conecta Mateo 5:3, que es mi necesidad de depender de Él, de Jesús, para poder entenderme, para poder transformarme, para saber que si hay errores, hay una tristeza que viene con arrepentimiento, con renovación, con restauración. Así que esta tristeza o aflicción funciona como un imán. ¿Ustedes han visto los imanes? Ayer estaba viendo que alguien explicaba, si se le cierra el carro, ponga un imán afuera e intente o sea, el imán va subiendo el seguro del carro, ¿no? ¿Se han visto eso? Y yo, mira, qué buen consejo. ¿A quién se le ha quedado las llaves del carro adentro alguna vez? ¿A nadie? ¿A mí sola me pasa? Ah, bueno, a mí me pasaba. Siempre cuando mis hijos estaban pequeños se me quedaban las llaves. Cuando yo llegaba el carro y ¡pum! Miraba las llaves ahí. Y yo, ay, porque tenía que sacar mi hijo del carro de bebés, de la silla de bebés. Tenía que sacar las cosas, la cartera y me iba a hacer. Y cuando volvía las llaves y me tocaba llamar a mi esposo al trabajo, le tocaba salir. Hasta que ya decidimos pagar un seguro que siempre iba y me abría la puerta. Y cuando empezamos a pagar el seguro, nunca más se me olvidó. Pero eso me hizo acordar como un imán, ¿no? Como un imán. Y venía el señor con una cosita así como $50. Yo, ¿en serio? $50 por abrirme la puerta. Eso me cobraron. Dime, ibas a decir algo, Almita. Bueno, yo lo que me ha dicho, perdón No, sigue. dice como un imán. Para mí, el imán es Cristo. Nosotros tenemos que morir, enterrar todo lo que tenemos de mundano
para nosotros al morir, que ese imán que es Cristo venga hacia nosotros a vivir en nosotros, para que nosotros podamos reflejar a Cristo. Eso no se va a dar de un día a otro, es un proceso. Es un proceso que tiene que hacerse. Entonces, para mí el imán es Cristo y el reino de Dios es Él. Es la transformación de nuestro corazón. Por eso es que cuando Jesús, cuando estuvo aquí, dijo, el reino de Dios ha venido a esta casa. ¿Por qué? Porque estaba transformando el corazón el fariseo o el republicano. Pero en todo caso, lo que tenemos que nosotros es ver que Cristo es el que nos va a transformar. Nosotros tenemos que morir y ponernos en la cruz de Cristo. Exacto, sí. Pero de pronto aquí se refiere es que esa tristeza, es como que yo cargo esa tristeza que me hace ir a los pies de Cristo. Hay situaciones que el Señor permite para que nosotros nos acerquemos a Él, para que lo conozcamos. Si yo no hubiera pasado por esa bancarrota o esa pérdida económica donde no tenía ni qué comer y vino esa persona y me trajo un almuerzo o me trajo una compra, un mercado a mi casa, una canasta y me habló del amor de Dios, el Señor permite esa aflicción, ¿sí? Esa tristeza, ese como confrontarme con mi necesidad de depender de Dios. Qué duro debe ser vivir la vida sin depender de Dios. Yo hace mucho tiempo que no vivo así, perdón, y no soy santa, pero hace mucho tiempo que sé que si estoy aquí es por la voluntad de Dios. Y si el Señor me mueve a otro lugar es su voluntad. Y créanme que cuando uno vive dependiendo de Dios, de su voluntad, se quita una carga muy grande, demasiado, porque Él es el que lleva nuestras cargas. Quitarse esa carga de que soy yo la que provee, no, Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es mi Señor, Él es mi todo y yo descanso en Él. Somos transformados en nuestro interior cuando permitimos que esa tristeza la asimilamos de una manera que permitamos que Dios trabaje en nosotros, que Dios trabaje en nosotros. Así que, reflexiones. ¿Cuántos hay veces no han sentido que tienen una vida muy rutinaria? Una nomás, gracias. Dos, como que lo mismo. La rutina está bien, la rutina de todos los días. Y todos los días tenemos que lograr algo. Los que trabajan en ventas, tengo que vender. Los que trabajan con objetivos en los trabajos, en las oficinas, ¿no? Tengo que hacer este objetivo, tengo que hacer... Y olvidamos que la verdadera fuerza radica en la humildad. Ser pobres en espíritu es reconocer que por más que nos esforcemos, por más que te esfuerces, siempre necesitamos ese apoyo divino. Necesitamos ese apoyo. Él es nuestro eje, Él es nuestro centro. Y al abrir nuestro corazón y aceptar nuestra dependencia de Dios, no solo encontramos paz, sino que también tenemos una vida de significado y una vida de propósito. El propósito en la vida es lo más importante. Así que en lugar de aferrarnos a nuestras propias capacidades, aunque esas capacidades, si tú reconoces que vienen de Dios y son para ponerlas al servicio de Dios, son una bendición, pero cuando hace que me sienta orgulloso de mí misma, orgullosa de mí misma, cuando empiezo a trabajar en mi ego y no dejo que el Señor se siente en el trono de mi corazón, ahí es cuando esas bendiciones se convierten en maldiciones muchas veces. Abracemos nuestra necesidad de Dios. Abracemos su amor. Dejemos que Él nos transforme. Dejemos que nos podamos sentir bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aunque parece una contradicción, ¿cierto? Es que Cristo declara que felices son los que lloran, algo así, bienaventurados, porque bienaventurados también es feliz, los que lloran. Eso a primera vista es una contradicción, ¿cierto? Parecería. Pero cuando meditamos sobre el pasaje, uno llega a la conclusión que no solamente no son incompatibles, felices los que lloran,
Bienaventurados los que lloran. No son una contradicción, sino que es una receta divina, divina que viene de Dios para ser felices. Así que empecemos a llorar, pero con la palabra, ¿no? Y en el Nuevo Testamento existen varias palabras para definir tristeza, pero esa tristeza tiene que ser una tristeza que nos identifique, que sea asimilada. Albinita. Sí, bueno, con lo que he vivido, hay un catalizador, diría yo, es el gozo. Cuando una persona, o sea, cuando nos estamos tan llenos de problemas y de circunstancias adversas, si sentimos el gozo del Señor, esa paz interna y esperar a que las cosas se solucionen. Claro que hay que poner de parte, tampoco hay que las cosas nos llevan así, ¿no? Sí. Pero sí poner de parte en el sentido de que, bueno, voy caminando hacia ese lugar o a lo que quiera que se restaure en mi vida, pero si yo siento gozo, siento paz en medio de la espera, en medio del sufrimiento, sí hay gozo en medio del sufrimiento. También. Eso realmente yo he sentido. Por esa es bienaventurados los que lloran. Por eso digo, Felices los que lloran, ¿viste? el gozo es el Ajá. catalizador de saber Exacto. que está en el camino. Felices los que lloran, bienaventurados los que lloran. No es que sea contradictorio. También la palabra dice que nuestras lágrimas ya no caerán al piso, que Dios las cogerá y las enjuagará. Serán. O sea, porque en el mundo tú lloras por tristeza, amargura y todos los sentimientos negativos, y nadie recibe tus lágrimas, caen al piso. Claro. Pero en Cristo somos consolados, así lloremos de tristeza, Él nos consuela esa tristeza para convertirla en gozo. Exacto. Es que esa es la diferencia cuando estamos en una vida en Cristo a cuando estamos en una vida sin Cristo. Ambas situaciones causan dolor. Todos pasamos en este mundo, recibiremos aflicción. Ambas situaciones causan dolor, tanto cuando estamos en Cristo como cuando no. Pero el dolor, cuando estamos en Cristo, no es permanente. No es un dolor porque se convierte en felicidad, en gozo. Mientras que es el dolor, cuando no estamos en Cristo, es un dolor permanente, que se convierte en amargura y un dolor que se profundiza y viene la venganza y la ira y la rabia y las enfermedades. Cuando estamos en Cristo, este dolor causa arrepentimiento. O sea, hay cambio, y lo dice la palabra, lo leímos. En cambio, cuando no estamos en Cristo, ese dolor no causa arrepentimiento, no hay cambio, no hay una solución. Sigue el problema, sigue la falta de perdón, sigue ese dolor. Y cuando estamos en Cristo, ese dolor no causará un daño que perjudique nuestra vida dejando cicatrices y amargura, porque vamos a perdonar, vamos a sanarnos, mientras que cuando estamos sin Cristo nos causará cicatrices de amargura, dolor profundo, rabias y hasta enfermedades, como tú dices. Y cuando estamos en Cristo, ese dolor ya no es una pena que el Señor se la lleva, ya Él la conoce, mientras que el otro dolor conduce a la muerte. ¿Cuántas personas cuando muere un ser querido no lo logran superar y se enferman y mueren de tristeza, de dolor? Así que, según todo esto, ¿quiénes son los consolados? Según la palabra. ¿Todos los que lloran? Los que lloran según la voluntad de Dios. Los que traen una tristeza, lo que tú decías, que trae arrepentimiento. Genuino, un arrepentimiento, no remordimiento, pero no arrepentimiento que transforma. Entonces, hay personas que lloran por cosas frívolas, como yo les decía, y superficiales. ¿Esos recibirán consolación en el Señor? No, porque son cosas frívolas. Aunque es normal, porque esa hace parte de los sentimientos, pero no es un arrepentimiento, no es un llorar que traiga a un crecimiento, a una transformación en el espíritu. Pero ahí se puede decir, pastora, que no conoce la palabra del Señor y no ha aceptado a Cristo. Exacto, o que lo han aceptado, pero que no quieren vivir. Porque hay personas que lloran por no haber podido satisfacer un deseo profundo. ¿Se acuerdan? Como... Pastorita, pueden llorar también de alegría. Se llora de alegría a veces también. Sí, también hay un llorar, pero no, ese no es el...
Claro, pero ese no es el llorar al que se refiere en Mateo. Claro, pero eso dijo, Sí. eso no es. Sí. Por ejemplo, Segunda de Samuel 13. Vamos rápido, tenemos tiempo. Segunda de Samuel 13. Y este es un ejemplo perfecto. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 13. Ya que tenemos tiempito. Segunda de Samuel 13. Aquí está la historia de Amnón y Tamar. Sí, segunda de Samuel. Entonces, Absalón, que era hijo de David, tenía una hermana que se llamaba Tamar y se enamoró de ella. Amón, hijo de David. ¿Han escuchado esa historia? Ajá. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. ¿Se imaginan esa angustia? Angustia por hacer el mal. Hasta enfermarse. Esa angustia, ese dolor enferma, porque es una angustia que no es lícita, ¿cierto? Que es por satisfacer un deseo profundo que no va conforme a la voluntad de Dios. Es una tristeza que no se asimila a Dios. Ahora sí, ¿es un poquito más claro? Sí. El ejemplo. Así que Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, que era hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿Vieron que ese dolor, esa angustia que no es lícita, que es pecaminosa, te enferma? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma y de su mano. Entonces se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo, fingió. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Todo con una intención pecaminosa. ¿Vieron? Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y le coció. Tomó luego del sartén y le sacó delante de él, y él no quiso comer, y dijo a Amnón, echa fuera de aquí a todos, y todos salieron. Y bueno, le dio de comer, la llevó a su mano, y cuando ella se las puso delante para que comiese, la asió, y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Entonces ella, ¿qué le respondió? No, hermano mío, no me hagas violencia. O sea, que se había violencia. Eso en otro término es una violencia, un abuso sexual, una violación, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, vileza. O sea, que hay una tristeza vil, de pecado, ¿no? Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra, que deshonra a otros? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos que te pervierte. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella, es decir, que la abusó y luego la aborreció. Y bueno, si ustedes quieren seguir leyendo, porque después Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, es decir, que tenía dolor, rasgó su ropa de colores y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Es decir, que hay tristeza que le produce daño a otras personas, ¿cierto? Que la lastiman. ¿Eso fue una tristeza buena? ¿Era una tristeza que se asimilaba a la voluntad de Dios? No. ¿Produjo cambio? No, al contrario, dañó a otra persona, le causó dolor a otra persona. Hay un personaje ahí, Aminadab, hijo de Siba. Ujú. Es como si fuera enviado por el mismo maligno, porque él es el que le da la idea. Y después cuando, bueno, el hermano de Tamar, Absalón, se venga y le mata a este hermano que se llamaba, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre. Ujú. Bueno, el que le dio a Tamar,
este señor, este Abinadab, hijo de Gil, este señor se hace el que consuela al rey después cuando ya le matan, dice, porque como se vengó matándole, hizo una invitación a todos los hermanos, entonces a lo que le invitó a todos los hermanos, aprovechó solo para matarle al hermano que le había violado a Tamar. Wow. Entonces, y ahí vino este Abinadab y le dice, no, tienen una queja de que han matado a todos los hijos del rey. David comienza a gritar y a llorar y todo eso. Y de ahí Abinadab le dice, no, dice, solo era para el otro hermano. Vea, está muy interesante la historia, así que los invito a que la terminen de leer y para que vean la diferencia entre una tristeza que es de acuerdo, que es asimilable, que es de acuerdo a la voluntad de Dios, y una tristeza que es de la carne. Ahora vamos a ir a otro ejemplo rápido, ya que tenemos un minutico, ¿quieren ver otro ejemplo de tristeza que no es conforme a Dios, conforme a la voluntad? Sí. Ya, Primera de Reyes, capítulo 21. Escriban todo eso para que cuando lleguen a su casa lo estudien, lo devoren, lo aprendan. Primera de Reyes 21:4. Esta es la historia de Acab y la viña de Nabot. ¿Quién ha escuchado esta historia? Muy bien. ¿Quiénes aquí por aquí los que están en Zoom? ¿Quiénes han escuchado esa historia? Sí. Muy bien. Es que aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, que era el rey de Samaria. Imagínense todos los viñas que tendría Acab, que era el rey de Samaria. Primera de Reyes, capítulo 21, estoy leyendo. Y Acab, que era el rey de Samaria, que tenía todo, le habló a Nabat, que tenía una viña, diciéndole, dame tu viña para un huerto de legumbres. Aquí, ¿qué podemos ver en Nabat? En Acab. Envidia, codicia, ambición, Avaricia. avaricia, muy bien. ¿Quién más dijo por ahí? ¿Qué más? ¿Qué más? 21:1, estoy ya hoy en el 4. Y entonces, porque está cerca, es que está cerquita mi casa, la disculpa, ¿no? Cuando quieren algo. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Y si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. O sea, yo quiero lo tuyo. No me importa que solo tenga, quiero lo tuyo. Pero Nabot le respondió a Acab, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Es decir, él amaba tanto porque era la herencia que le habían dado sus padres. Y vino Acab a su casa, ¿cómo vino? Triste y enojado. Es decir, esta es una tristeza de acuerdo a Dios. ¿De acuerdo a la voluntad de Dios? No. Triste, si era, no, era tristeza, pero era una tristeza por sus deseos, por su avaricia, por su codicia, por no conseguir lo que quería. Es decir, no era una tristeza de acuerdo a la voluntad de Dios. Y además estaba enojado, porque la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. No comió, es decir, que estaba triste. Y vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él empieza a contar ahí. Así que ahí les dejo otro ejemplo para que lo lean. De cuando no es tristeza que proviene, que se identifica, que se asimila. ¿Claro? ¿Está claro o está difícil? Clarito. Se entristeció por no conseguir la viña de Nabot por capricho. Ahora, también está el llorar por las consecuencias del pecado. No por el pecado en sí, sino por las consecuencias. Y ese es el caso de Judas. Está la palabra arrepentimiento. Eso lo pueden leer en Mateo 27:3. Ese es el caso de llorar por arrepentimiento. La idea es que él realmente no se arrepintió, sino que sintió remordimientos por las consecuencias de lo que él hizo.
Mateo, sí. 27:3. ¿Alguien quiere abrir en Proverbios capítulo 5? Proverbios, vamos a Proverbios 5, versículo 11-12. Proverbios 5, 11. Aquí el contexto es una amonestación contra la impureza. ¿Quién lo tiene? Que lo pueda leer. Alguien que está en Zoom. Proverbios capítulo 5, versículo 11 y 12. ¿Qué dice? La palabra del Señor dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Muy bien. Y yo les invito a que lean todo eso. Gracias, Lucita. Todo esto son amonestaciones contra la impureza. Entonces aquí también están las consecuencias del pecado, ¿no? Se consumieron sus huesos de tanto pecar, ¿no? Ahí dice, porque apartaron de su boca las razones, la palabra de Dios. Y también llorar creyendo que al hacerlo puedes conseguir el favor de Dios. Voy a llorar para conseguir el favor de Dios. Como cuando un niño quiere un dulce, ¿no? Y te llora. ¿Han visto esos niños que en el supermercado se le tiran al piso a la mamá? Exacto. No hagamos eso con el Señor. Aprendamos a ser unos hijos humildes, depender de Él y poner nuestras peticiones delante de Él y que Él nos revele su voluntad. Cuando Él nos muestra la razón por la que no nos concede algo es porque Él o tiene un tiempo o no es su voluntad, porque eso no nos va a ayudar. Así que, ¿cuáles son los que sí serán consolados? Quienes lloran según la voluntad de Dios, ¿cierto? Es decir, el llanto que está de acuerdo a la voluntad divina. Quienes lloran porque el alma humana se conmueve en eventos tristes, como la muerte de alguien, como estas ahorita incendios forestales y tantas personas que perdieron su casa. También por tribulaciones temporales, ¿no? Las guerras. ¿A quién no se le ha conmovido el corazón ver toda esa gente sufriendo en Israel, en Ucrania, todo ese dolor, ¿no? O por pruebas. También hay personas que lloran por arrepentimiento por su pecado. Y es así, Salmo 32:3. ¿Quién me lo quiere leer? Salmo 32, versículo 3 al 5. ¿Quién lo tiene? 32. Salmo 32 y después el versículo 3. Salmo 32. Ajá. La palabra de Dios dice, mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. Y el 4. De día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió aridez de verano. Muy bien. Y después el 5, ¿qué dice? Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad, me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muy bien. Ahora lee el primero, el versículo 1 del 32. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Y después dice, bienaventurado o dichoso, el hombre. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa la iniquidad, y en él no hay engaño. Es decir, un llanto de arrepentimiento. Este sí es conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y después decía, mientras callé se envejecieron mis huesos. Mientras callé. Es decir, personas que pecan en silencio y se van sus huesos consumiendo. Pero bienaventurado aquel, dice, comienza, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquel, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no ha envejecido, no hay engaño. Es decir, debemos confesar.
El 5 me dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es el llanto, el gemir que está conforme a la palabra. Isaías 53:3, escríbanlo, dice, varón de dolores y experimentado en quebranto. Esa estaría más conforme a la imagen de Cristo, ¿sí? Isaías, para que lo lean en la casa, porque ya se nos sacó el tiempo, 53:3. Esa es la imagen de Cristo según Isaías, varón de dolores experimentado en quebranto. Muy bien. Yo creo que nos ha quedado claro, ¿cierto? ¿Existe algo para llegar a ser la persona que sienta tristeza según Cristo? Para terminar en primer lugar, no podemos fingir la tristeza. Debe ser algo que tenga que ser del corazón. Según lo que dice en el Sermón del Monte aquí, es un llanto genuino, ¿sí? Y entender que esa tristeza, como dijimos, produce gozo, Alvinita. Lo que tú decías, el gozo del Señor puede convivir con una misma persona, no es contradictorio. Bienaventurados o felices o gozosos los que lloran, ¿no? No son cosas incompatibles. Amén. Bueno, ¿aprendimos algo hoy? Sí. ¿Mucho? Mucho. ¿Demasiado? Y una bendición y claro. En la Biblia también nos enseña que no es suficiente arrepentirnos. Por ejemplo, Zaqueo, él se arrepintió, pero restauró todo lo mal que había hecho. Eso lo vimos. Hay personas que restituir. dicen, me perdono, pero ahí se queda todo. Y si es que podemos, debemos restaurar lo que... Sí. Por eso vimos la definición de restaurar, ¿no? ¿Cierto que la vimos? Sí. Que era cuando hablamos de la pared que hay que restaurar si no se cae todo. Refaccionar, restituir, reivindicar. Está en el mismo verso. Así que por favor nunca se les olvide Mateo 5, 3, 4 con segunda de Corintios 7, 10. Muy bien, muy bien. Bueno, les voy a pedir que oren.